SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Hay un criterio que utilizamos en este equipo para cribar bien qué noticias son realmente relevantes, a cuáles merece la pena que les dediquemos foco y tiempo en Hora 25 y cuáles, por mucho ruido que hayan hecho hoy, van a pasar sin pena ni gloria con la perspectiva del tiempo. Y ese criterio es pensar qué de todo lo que ha sucedido hoy va a tener efectos reales en la vida de la gente de aquí a 3-6 meses. Esto que parece una obviedad, esto es el mejor de los coladores para quitarle grumos a la actualidad. ¿Qué de todo lo que ha pasado hoy va a tener efectos reales en la vida de la gente de aquí a 3 o 6 meses? Pues bien, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado la subida del salario mínimo interprofesional en un 8%. Sube hasta 1.080 euros al mes en 14 pagas. Se consigue terminar la legislatura habiendo llevado el SMI al 60% del salario medio. Esto, según cálculos de los sindicatos, esto afecta de forma directa a 2,5 millones de trabajadores, y hay muchísimos otros a los que, incluso indirectamente, esta subida les va a beneficiar también. Que 1.080 euros sigue siendo un salario quizá no indigno, pero sí absolutamente insuficiente para llevar una vida por lo menos tranquila, eso desde luego. Pero que hace 4 años, cuando los partidos progresistas llegaron al gobierno, el salario mínimo estaba en 735 euros, eso también. Y ahora que se usa tanto con ánimo de desprestigiar la expresión, no, es que esa medida es política, no, es que esa expresión es política. Bueno, pues sí, obviamente, las decisiones relevantes son políticas, y subir el salario mínimo un 47% desde 2018 es exactamente una decisión política. Y luego tenemos al Banco Central Europeo publicando esta tarde un poema con motivo del Día de San Valentín, un poema en el que dice: las rosas son rojas, las violetas son azules, mantendremos nuestro rumbo y devolveremos la inflación al 2%. Esto que en inglés es verdad que rima, publicado por el Banco Central Europeo, cuando ese rumbo del que habla, esas nuevas subidas que vaticina con este poema supuestamente romántico, la subida de tipos sin misericordia, está derivando en que millones de familias las empiecen a pasar canutas con sus cuotas de la hipoteca, pues esto es una frivolidad que espanta. El día en 2 minutos, Mariana Fernández. Y en 2 meses, en abril, España va a enviar una batería de misiles antiaéreos a Estonia para reforzar el flanco este de la OTAN. El acuerdo lo han firmado hoy los ministros de Defensa en la reunión de socios de la Alianza, en la que Stoltenberg ha rechazado enviar ya aviones de combate a Ucrania como pide Zelensky. Se debatirá, ha dicho el secretario general, en el futuro. Esto mientras la inteligencia noruega advierte de la amenaza que supone el despliegue de armas nucleares rusas en la flota del norte, en la zona del Ártico. Un día en que Feijóo ha vuelto a esquivar el asunto del aborto, si eso no un derecho, ante las críticas del ala más conservadora del PP por asumir como correcta la ley de plazos avalada por el Constitucional. Mañana tengo una rueda de prensa, otra más, y le volveré a contestar sobre ese asunto y sobre el que usted quiera. Evita las preguntas mientras Vox quiere forzar al PP a posicionarse de forma clara. Ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para extender a toda España el plan antiabortista que intentaron implantar en Castilla y León. El señor Feijóo se felicitaba la semana pasada de haber perdido su recurso al Tribunal Constitucional. Ha señalado hoy Espinosa de los Monteros. Hasta el 7 de marzo, víspera del Día de las Mujeres, se retrasa el debate de la reforma de la ley del solo sí es sí que plantea el PSOE. Los socios de investidura, desde Esquerra. Si la ministra de Igualdad, esta ley no puede tirar hacia adelante. Hasta Más País. El gobierno tiene que traer una propuesta de reforma de ley como gobierno. Han rechazado acelerar su tramitación, como quería el PSOE, hasta que los socios de gobierno se pongan de acuerdo. Un martes muy duro en el juicio del accidente del Alvia en Santiago. Y me desperté, no sé cuánto tiempo era ni cuánto tiempo no, dentro del vagón, y tenía cuerpos y trozos debajo. Ha empezado la declaración de las víctimas del descarrilamiento en el que murieron 80 personas, testimonios que han hecho que incluso a la jueza se le saltaran las lágrimas. Y el día en que el Parlamento Europeo ha dado luz verde a la prohibición de los coches de diésel y gasolina en la Unión, a partir de 2035, a partir de ese año, no se van a poder vender. Gracias, Marina. Y en la mesa del análisis esta noche, Carlos Cue, corresponsal político del País. Cue, ¿cómo Hola, estás? buenas noches. Hola Esther a todos. Palomera, adjunta al director del diario.es. Palomera, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Y Pablo Simón, profesor de Ciencia Política de la Carlos III de Madrid. Simón, buenas noches. Buenas noches. Y en la contra de Hora 25... Que solo intento decir que por ti de repente la cabeza me va a más de 220 y solo hablo... Javois, buenas noches.
Aimar, ¿qué tal? Buenas noches. Tú hoy en San Valentín, esta noche querías hablar de amor fuera como fuera y buscando historias para inspirarte, te has topado con un vídeo que ha lanzado la Conferencia Episcopal, los obispos españoles, un vídeo del estilo First Dates para promocionar el matrimonio por la Iglesia. Ellos lo han llamado Forever Dates, que es algo así como una cita para siempre, porque para siempre sabe mejor, dicen los obispos. Han sentado a varias parejas en una mesa. Sorpresa, esto es una cita entre vosotros dos. Entre plato y plato os proponemos un pequeño juego con unas preguntas acerca de cómo veis vuestro matrimonio. Disfrutad de la comida. Son unos jugones estos obispos. Forever Dates, Javois. Sí, no saben todavía que no es el amor lo que es para siempre, son los diamantes. Los que somos viejunos sabemos muy bien que eso funciona así, pero es cierto que compensa económicamente intentar antes lo primero. Creo que nos sale más a cuenta. La campaña me parece muy buena idea y creo que está bastante bien ejecutada y es original. Tiene algo de Amo a Laura, no sé si recuerdas Amo a Laura. Perfectamente. En un primer momento creí que se trataba de una campaña para fomentar el sacerdocio, ojo, para aumentar el número de vocaciones y tal, porque sales de esos vídeos con esa idea vaga y unas cuantas más apuntadas por si quieres dejar la relación pitando. Y luego está el lema de campaña. Yo no sé si tú entraste en la web, yo he estado esta tarde en la web y he estado... No he tenido el placer. Entonces yo aparte soy muy aficionado al First Days original y quise saber cómo se lo había montado. Efectivamente, el subtítulo es Para siempre sabe mejor, que deja el cuerpo un poco raro. Pero luego debajo hay un texto de presentación. Para un buen matrimonio, dice así, para un buen matrimonio son imprescindibles ingredientes que mariden. Tú sigues bajando el scroll y aparece una pareja de jóvenes. Yo ya venía tan embalado desde la cabecera que leí una pareja de orgía a orgía. Pero no, decía una pareja de oreja a oreja. Que no entendía nada de ese titular. Luego pensé que a lo mejor era el típico juego de sugestión, estos que circulan en internet, según el cual si lees nuestra presentación muy rápido y lo que contamos en ella y luego te escribimos oreja, ya lees directamente orgía. Hasta mañana, Javois, un beso. Hasta mañana, un beso. Chao. Me encantas, te quiero. Vamos ya con el detalle de la subida del salario mínimo aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Elsa Llorente. Elsa, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. Pues el salario mínimo sube 80 euros al mes, como has dicho, se queda en 1.080 euros en 14 pagas o 15.120 euros al año. Hay particularidades, como el salario mínimo de las empleadas del hogar que trabajen por horas queda fijado en 8,45 euros la hora. La subida entra en vigor mañana, pero con efecto retroactivo, por lo que en la nómina de febrero hay que estar atentos porque se abonarán 160 euros más, lo que se debía de la subida del mes de enero y esta actualización. Esta subida, según las estimaciones del Gobierno, afectará a casi 2,5 millones de personas. Hoy mismo la vicepresidenta Yolanda Díaz presumía de cumplir sus promesas. Hechos, no palabras. Y el Gobierno de España, desde el minuto 1 de la legislatura, no hace más que recobrar derechos laborales y de protección social para la mayoría social, sino que además vamos abriendo camino. Déjame también decirles que somos vanguardia en Europa en la defensa de los derechos laborales, de la recuperación de los mismos. Este gobierno de coalición ha subido el salario mínimo un 47%. Estaba en 736 euros. Hoy, Aimar, ya está en 1.080. Vamos a hacer, Elsa, un retrato robot del trabajador que cobra el salario mínimo y que hoy es un poco menos pobre que en diciembre. Por sectores, por sexo, ¿quién cobra el salario mínimo en España, Elsa? Sí, vamos a hacer, como dices, un retrato robot. Yo te lo voy a presentar y luego lo desmontamos y lo explicamos. El principal perfil de beneficiario es una beneficiaria. Es el de mujer de entre 16 y 34 años que trabaja a jornada parcial en el sector servicios o en la agricultura y en Andalucía. Vamos a empezar por el género. Vamos a explicar esto. Las mujeres son las mayores beneficiadas de esta subida por una cosa y se llama precariedad. Son las que tienen los contratos más precarios. Por eso, del total de beneficiarios, casi 6 de cada 10 son mujeres. Y 80 euros, cuando antes cobrabas 1.000 euros, pues sí que se nota. Nos lo contaba María de Albacete. Pues alquilo una habitación y con esos 80 euros pues pago los gastos que pueden ser la luz, internet, el agua, o incluso dices, bueno, pues puedo comprar la comida de 10 o 12 días. Entonces entiendo que no es una subida significativa, pero para cuando estás sobreviviendo, pues hombre, 80 euros sí que te dan cierto margen siempre que estés solo, claro.
María tiene contrato a tiempo completo, pero muchas mujeres beneficiadas por esta subida, además es que tienen contratos de 20 o menos horas a la semana. De todos los contratos a tiempo parcial que hay, el 75% tienen nombre de mujer y muchas querrían tener contrato a tiempo completo. Todos estos datos son de estudios del Gabinete Económico de Comisiones Obreras, que también pone el foco en otro perfil precario, los jóvenes, como Pablo. Y los precios de la vivienda son imposibles para salarios tan bajitos. ¿La subida es buena? Por supuesto, pero necesitamos más subidas y continuadas para compensar toda la capacidad adquisitiva que hemos ido perdiendo durante estos años atrás. Y es que los peores sueldos se los llevan los menores de 34 años. Así, 1 de cada 3 van a haber aumentado su salario con esta subida de 80 euros del salario mínimo, Aimar. ¿Y por territorios, Elsa? Sí, nos vamos a ir al sur, a los trabajadores y las trabajadoras de Andalucía, que son los que más van a notar esta subida, casi 400.000 personas. Entre Andalucía, Madrid y Cataluña se llevan la mitad de los beneficiarios del aumento del salario mínimo. Pero atención también, Aimar, a los sectores, porque esto nos lleva directos a las profesiones más precarias, donde se trabaja mucho y se cobra poco. Y son dos, básicamente. Si miramos por porcentajes, nos vamos al campo, porque el 47% de la población asalariada a jornada completa en la agricultura va a notar esta subida, casi la mitad de todos los beneficiarios. O sea que uno de cada 2 trabajadores del campo está cobrando el salario mínimo. Efectivamente, esto quiere decir que en el campo se paga poco y el trabajo es muy duro. Yeah. Pero si miramos por número de personas, nos vamos a otro lado, a las ciudades. El dato es demoledor, porque casi 1,5 millones de trabajadores del sector servicios cobran el salario mínimo. Y van a ver aumentada su nómina, claro. Estos son camareros, recepcionistas de hotel, dependientas, trabajos precarios todavía en España. Aimar, también hay que recordar que esta subida es la 4ª de este gobierno y la han acordado con los sindicatos, hoy la ministra lo decía, pero no con la patronal, que no quiso ni sentarse en la mesa, aunque mandó sus propuestas de subida, que eran 40 euros. Las mandó en diferido, no se sentó con ellos. Elsa, gracias, buenas noches. A vosotros. Claro, es que tenemos 1.500.000 personas. 1.500.000 personas en el sector servicios cobrando una miseria, es la miseria que permite la ley, que hoy es menos miseria que en diciembre, pero que sigue siendo incompatible con una vida mínimamente relajada. Tenemos 1.500.000 personas en el sector servicios cobrando eso, y después habrá empresarios que salgan en las teles quejándose, es que no encuentro camareros, Simón. Mira, de hecho, cuando tú lees la mayoría de los autores especializados en temas de desigualdad, ellos en lo que insisten mucho ahora es en lo que se dan en llamar políticas predistributivas. Digamos que hay 2 tipos de políticas sociales. Unas que se hacen antes de que el mercado opere, que son, por ejemplo, el salario mínimo, inversión en educación, etcétera, y las que operan después, a través de impuestos y después de transferencias. Y la mayoría de ellos, si tú lees Mazzucato, Stiglitz, todos están ahora en la misma lógica. Hay que mejorar los salarios mínimos interprofesionales porque los estados han perdido mucha capacidad de redistribución. Y cuando nosotros nos acercamos al instrumento concreto, que es el salario mínimo, que es el que discutimos aquí ahora, y tú miras los estudios que ha hecho Sara de la Rica con otros coautores, porque tiene un estudio fantástico sobre la subida de 2019 y la han hecho a 4 autores. Por cierto, Sara de la Rica mañana en Hora 25 desde Bilbao, desde el Euskalduna. Es la mejor divulgadora y mayor especialista que hay en temas de salarios mínimos y de brecha salarial de género, o sea, que lujazo. Me la has puesto votando, ¿eh? Es que es un lujazo. En serio que no sabía, pero es un lujazo. Déjame decirles a los oyentes de Bilbao que todavía queda alguna invitación. Si se meten en la web de Radio Bilbao, ahí quedan las invitaciones para mañana en el Euskalduna. Nos vemos a las 9:30 de la noche. Pues sale, ya estáis tardando. Y cuando miras su estudio, ella encuentra elementos positivos y negativos, ¿no?, en la subida del salario mínimo. Los positivos son que sabemos que impacta en la renta de mujeres, jóvenes inmigrantes, que son justamente los que están también más en el sector agrario, sabemos que son los más vulnerables, reducen la desigualdad salarial y además aumenta el consumo automáticamente en los quintiles, es decir, en el quinto de la población más pobre, que es la que más detrae de su renta para gastar. Pero luego cuando te pones en el lado negativo, que es en lo que se habla siempre, fíjate que siempre se habla de lo mismo, del impacto sobre el empleo, ellas lo que encuentran es que el impacto es casi nulo en el corto plazo, es decir, que apenas se destruye empleo y que si caso el efecto es más en diferido. Por lo tanto, si tú pones en la balanza todos los elementos positivos que tiene respecto a un efecto negativo bastante incierto, está claro que esta medida es muy deseable y por lo tanto yo creo que va en la buena dirección para todos los problemas que tenemos en términos de rentas en nuestro país. Palomera. Bueno, a mí me parece que el consumo Acércate al micro, Esther, porfa. Me parece que el consumo puede subir poco en una población donde el único ingreso son 1.080 euros. Creo que con esta decisión el Gobierno cumple
claramente con un compromiso de legislatura antes de que acabe el mandato de Pedro Sánchez. Creo que estamos por debajo de la media europea en salario mínimo interprofesional. Hoy todos los periódicos llevamos testimonios de perceptores del salario mínimo interprofesional. Es fácil encontrar entre más de 2,5 millones de trabajadores y unos cuantos perceptores del subsidio de desempleo de mayores de 45 años a los que también afecta esta subida del salario mínimo interprofesional. Pero no nos quedemos en el salario mínimo interprofesional. A mí me parece que es una noticia que hay que celebrar, que sin duda hay que felicitar al Gobierno por cumplir con este compromiso de legislatura, pero es el momento de hablar de salarios en general. No me entra en la cabeza que solamente aquellas personas que tienen salarios suculentos sean los que se oponen a la subida del salario mínimo interprofesional. Me parece obsceno que la patronal española se haya levantado de la mesa para una subida tan pírrica digo, por lo que supone para el ingreso total de un trabajador español. Me parece obsceno teniendo en cuenta los sueldos y alguna que otra finta laboral que hemos conocido en la contratación del presidente de la patronal. Pero es el momento de hablar de subidas general de todos los salarios. Los trabajadores españoles no solamente han visto durante muchos años congelado su salario, en los últimos han tenido subidas pírricas y además hay una pérdida de poder adquisitivo en relación a la subida de la inflación que a la gente la tiene asfixiada. Y este es un debate que hay que empezar a abrir ya. Es verdad que desde los grupos parlamentarios de la izquierda se pone una y otra vez sobre la mesa, pero creo que no se ha debatido lo suficientemente la necesidad de afrontar este debate y de forma inmediata. Sí, no, efectivamente los salarios son el gran drama de España. Si uno compara con lo que está pasando en otros países, una de las grandes diferencias de lo que está pasando en España, mira, aquí tengo este año los salarios de convenio arrancan con una subida del 2,81% frente a una inflación del 5,8%. Estos son los salarios de convenio, quiero decir, son los salarios de los trabajadores que tienen sindicatos, que tienen capacidad de protesta, que tienen capacidad de lucha. O sea, hay muchísima gente que está en precario que ni 2,81 ni nada, que está en el 0%, con lo cual está perdiendo un 6, un 7% de capacidad adquisitiva, que encima si le están subiendo la hipoteca a 200 euros está perdiendo todavía más capacidad adquisitiva. Quiero decir, este es el gran tema, pero es verdad que el gobierno en un país capitalista como este no tiene capacidad de intervenir los salarios privados más allá del el instrumento que tiene, que es el salario mínimo, que es un instrumento muy potente. Es un instrumento que cuando se usa como lo ha usado este gobierno, si el gobierno fuera capaz de meter realmente en agenda estos temas y que el debate político girara alrededor de estos temas, una subida del 47% del salario mínimo vale una legislatura. Es una decisión política, son 4 decisiones políticas, lo han hecho en 4 años, pero digamos es continuada. Es una decisión política de tal calibre, tiene tal cantidad de efectos en 4 años que valdría en el sentido de valdría una campaña electoral, valdría una legislatura. Decisiones como esta, como la subida de las pensiones de 8,5, pero sobre todo esta, como la reforma laboral, que está teniendo unos efectos muy fuertes. Son 3 o 4 decisiones y esta es la más fuerte de todas, porque si está subiendo el salario de convenio al 2,81% y el salario mínimo está subiendo al 8% y ha ido subiendo sistemáticamente y hubo una subida del 25%, quiero decir, si la suma final es del 47% la subida del salario mínimo, lo que está haciendo el gobierno es estrechar la brecha de desigualdad, evidentemente, porque hay desgraciadamente el salario mínimo, el salario medio en España es muy bajo, está por debajo de los 2.000 euros, con lo cual estás estrechando la distancia que hay entre los salarios más bajos y los salarios medios. Los salarios altos es otra película. Pero estás haciendo política pública, de hecho, es la medida más contestada en este momento por la patronal, sobre todo por lo que habéis dicho en la nota inicial, por el campo. Lo que más, lo dijo Garamendi el otro día, lo que más rechazo es la patronal ofrecía un 4% y al final ha sido un 8%. Es una medida fortísima, es una medida hacer esto sin la patronal. En fin, yo insisto que sería un discurso suficiente como para completar una legislatura, pero es verdad que el gobierno no consigue ni de lejos que esto se convierta en el asunto central del debate público. De hecho, Feijóo, hábilmente como siempre,
en vez de ir al choque, como hacía Casado, que es un liberal tradicional, hábilmente dijo, bueno, pues si usted sube el 8%, yo no me opongo. Claro que no se opone, pero todo el mundo sabe que cuando estaba el PP gobernando no subía en 4 años el 47%. Ahora, evidentemente es difícil transformar eso en debate político, pero si el gobierno lo consiguiera, pues claramente tendría mucho camino por recorrer, ¿no? De todas maneras, 2 consideraciones, ¿no? La primera es que además el estar en contra de las subidas de los salarios no tiene lógica económica. Fíjate, los propios datos que manejaba Carlos, si tú tienes una subida promedio en los convenios del 2,5 y sube la inflación un 5%, es que no hay miedo a efectos de segunda ronda. Es decir, no puedes pensar que los salarios luego van a generar a su vez un sobrecalentamiento de la economía que a su vez incremente también la inflación. Es que eso no se está dando, eso está descartado. De hecho, la mayoría de la pistola humeante, digamos, de dónde están los factores detrás de la inflación, tienen que ver más bien con beneficios de empresas y no tanto con el tema de los salarios. Sí, dale. Y luego solo una cosa más. Esta medida, por cierto, es muy barata porque al gobierno le cuesta 0. De hecho, le va a incrementar la recaudación del Estado a través de cotizaciones a la Seguridad Social. A mí me gustaría que si tenemos un rato, también el gobierno en algún momento se plantee lo de la subida del IPREM. Lo digo porque el IPREM es justamente el multiplicador con el que se calculan un montón de ayudas sociales, incluyendo también los subsidios en desempleo. Y eso ayuda a muchísima gente muy vulnerable ahora. También estaría bien que el gobierno planteara cara al medio plazo como un elemento para incrementar también los ingresos de las familias, plantearlo porque bono social, subsidios, etcétera, entran a través de ese mecanismo. Sí, pero solo una cosa que digo, el salario mínimo, aparte de las personas que afecta directamente, luego hay muchas negociaciones que se hacen en función del salario mínimo y sobre todo, si hay presión debería pasar, pero hay que ver qué pasa con el empresariado y qué pasa con las negociaciones, si le están subiendo en una empresa el salario, que por cierto es muchísima gente, los call centers, por ejemplo, sistemáticamente, creo que todos conocemos gente que trabaja ahí, yo desde luego conozco, y trabajan casi todos al salario mínimo, con lo cual está subiendo a mucha gente que todos conocemos, incluso gente que nos llama por teléfono y nos están diciendo, vendiendo cosas o haciéndonos una encuesta, casi toda esa gente cobra el salario mínimo, con lo cual casi todos conocemos a alguien al que le han subido el sueldo hoy. Pero digo, eso evidentemente en una empresa, si los de abajo les han subido 80 euros, el intermedio protestará y dice, hombre, si han subido el de abajo, súbeme también a mí, con lo cual tiene un efecto, pero es verdad que el gran problema en España es que las negociaciones de salarios están siendo desastrosas. Vamos a los de arriba, hablábamos de los de abajo y los intermedios, vamos a los de arriba. Ha salido sobre la mesa la situación en la patronal a raíz de que se haya hecho público, de que el país adelantara que Antonio Garamendi, el presidente de la COE, ha pasado de llevar 4 años facturando a la patronal como autónomo a hacerse un contrato de alta dirección por en torno a 400.000 euros anuales. Bueno, hoy han empezado a surgir las primeras voces críticas dentro de la patronal. Jorge Cebreiros es el presidente de la patronal de Pontevedra. No me parece sensible en estos momentos que un alto directivo de nuestra organización tenga un salario de ese tipo. No me lo parece. Creo puede llegar incluso a producirse lo que se está produciendo. Es un ataque a los empresarios que no nos sentamos en las mesas del diálogo social o no nos sentamos para revisar el salario mínimo porque nuestro máximo directivo tiene un salario que a mí no me parece sensible con la realidad. Y creo que eso puede estar complicándonos la vida a todos. No está mal esto, ¿eh? No está nada mal, lo cual coincide con la tesis que había de que, bueno, lo que le pasaba a Garamendi también era mucho fuego amigo, ¿no? Evidentemente, algo pasa ahí dentro, pero menos mal que pasa, porque gracias a eso nos enteramos de cosas y gracias a eso hay alguien que dice, y tiene el valor de decirlo, dentro de la patronal, que evidentemente no solo el sueldo es bastante escandaloso en su cantidad, pero sobre todo creo que lo más escandaloso es la subida del 9%. Lo más escandaloso es estar oponiéndose sistemáticamente a subidas. Está en negociación, se está hablando de un 2,5 y si se propone y ha dicho como máximo el salario mínimo que suba un 4 y ellos solo suben un 9. Estamos viendo, y los datos que han salido estos días son, por fin en España se habla de salarios, bienvenido sea, los datos que han salido son muy significativos de la diferencia entre las subidas de los porcentuales, ya no hablo de las cantidades, que también es un hecho muy relevante, porque en Estados Unidos tienen estudiadísimo que una empresa, cuando el máximo ejecutivo cobra más de 30 veces más que el salario medio de un trabajador, esa empresa está fuera de mercado y tiene problemas serios. Y en España pasa en muchísimas grandes empresas, pero digo que es evidente que si estás negociando, estamos viendo los salarios, cómo suben los salarios de los ejecutivos, 15, 20, 25%, y cómo suben los salarios de los trabajadores, acabo de decir, 2,4. Palomera.
Bueno, a mí me parece que el escándalo es en varios frentes. Es escandaloso, como ha dicho Carlos, la subida del 9% cuando él mismo estaba negando determinados avances sociales y ayudas sociales que ha dado el gobierno. Él se refería siempre a las medidas más sociales del gobierno como una apuesta segura por la pobreza en este país, como si alguna vez hubiera visto la penuria de cerca o supiera lo que significa pasar vicisitudes con un salario por debajo de la media española. Yo creo que el segundo escándalo, además de la subida del 9%, es que durante 4 años que Garamendi, como toda la patronal, ha hecho apología continuamente del buen empresario español, ha permitido que su empleador, con su aprobación, se ahorrara las cuotas de la Seguridad Social durante los últimos 4 años. Es decir, hubo una nota pública de la patronal diciendo que regularizaba una situación que supuestamente era irregular por temor a tener que hacer frente a una infracción administrativa después de 4 años de burlar, como digo, las cotizaciones sociales. No lo hizo por otra cuestión. Es verdad que ahora surgen voces desde dentro criticando esta decisión, pero claro, el Ministerio de Trabajo, que esto es algo también bastante novedoso en esta última legislatura, ha puesto en marcha infinidad de inspecciones en las empresas españolas para acabar con los falsos autónomos. Bueno, en un año, en el año 2022, detectó más de 40.000 falsos autónomos. Creo que no hay ningún sector que se librara de esta contratación irregular por parte de sus empleados. Por lo tanto, que la patronal española haya estado infringiendo, sorteando, burlando la legalidad o el marco legal que le obliga a contratar a un trabajador por cuenta ajena para hacer frente a las cotizaciones sociales, me parece un escándalo mayúsculo del que creo que todavía hemos hablado poco. Y además es una posición políticamente muy torpe, como señalabais, porque en el fondo levantarte de la mesa de la concertación social cuando tú mismo te lanzas a la palestra con un salario astronómico hace que inevitablemente la opinión pública vaya a tener una posición muy crítica contigo. Es decir, está siendo contraproducente para los propios intereses de la patronal, más allá de una reflexión de fondo que en algún momento habrá que tener, que es cuál es el componente por el cual una persona cobra 400.000 euros al año si se supone que los salarios tienen que estar ligados a la productividad, según lo que plantean los propios empresarios. Yo no sé qué nivel de productividad tiene el presidente de la patronal, lo ignoro, pero desde luego de esfuerzo, no creo que tenga más esfuerzo que el de una persona que cobra el salario mínimo interprofesional recogiendo alcachofas o fregando suelos. Quiero decir que a la hora de la verdad habrá que replantearse también si esto no termina siendo o no termina siendo necesario que incluso empecemos a discutir sobre medidas de topar salarios. Pero bueno, eso abriría otro debate que no solo lo dejo votando encima de la mesa, pero que habrá que también preguntarse si salarios tan astronómicos no generan externalidades sociales negativas, y una de ellos son estos problemas de desigualdad de los que tanto hablamos pero que poco hacemos. Dejadme que salude al jefe de economía de la cadena SER, Javier Ruiz. Buenas noches, Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Porque hay noticia en el Banco de España. Sí, el consejero designado por el Partido Popular para el Banco de España, Antonio Cabrales, ha renunciado. Acaba de renunciar sin ni siquiera tomar posesión del cargo. Aymar renuncia, no dimite, porque su nombramiento se hacía efectivo mañana. Lo ha designado hoy el Consejo de Ministros, debía de tomar posesión mañana, pero el Partido Popular parece haberle forzado a dimitir. El PP dice que en este proceso, en el de designación y diálogo con él, Antonio Cabrales no mencionó una carta que había firmado, una carta para defender a la exconsellera Clara Ponsatí en el año 2018. Era una información que hoy publicaba The Objective. Y esa carta, él y otra serie de académicos defienden la libertad de la entonces exconsellera de Educación. Ese aspecto no aparece en las conversaciones con el Partido Popular. El PP dice: él no le dio importancia, pero nosotros sí se la damos. Así que a esta hora se cae el consejero que el PP había designado en el Banco de España, renuncia, cae forzado por el propio Partido Popular. Ruiz, gracias, buenas noches. Un abrazo hasta ahora. Y hablando de renuncias, esta tarde ha renunciado a su acta como diputado, un diputado socialista, canario, en el Congreso, Juan Fernando Fuentes, supuestamente salpicado por una trama que se dedicaba, insisto, supuestamente, porque todavía todo es muy preliminar, a extorsionar a empresarios ganaderos de las islas. Los implicados coaccionaban supuestamente a esos empresarios y les pedían comisiones a cambio de ahorrarles inspecciones en sus negocios. La trama la ha desarticulado la Guardia Civil, hay 12 detenidos, entre ellos no está el diputado dimitido, que dice que no ha hecho nada ilegal, pero que deja el acta, dice, por el bien del partido, que
partido que ya la ha suspendido de militancia. Javier Bañuelos. ¿Qué tal? Buenas noches. La SER ha hablado con su entorno más cercano y nos transmite que no está nervioso, no teme acabar detenido porque no ha hecho nada, dice, irregular. Sin embargo, Juan Bernardo Fuentes, tal y como hemos avanzado en la SER esta tarde, ha renunciado a su acta de diputado en el Congreso, según él, por el bien de su partido, pero lo cierto es que en paralelo el Partido Socialista le ha suspendido temporalmente de militancia tras verse salpicado en esta presunta trama de extorsión a ganaderos en Canarias, en la que supuestamente coaccionaban a estos ganaderos para que pagasen una comisión a cambio de no ser inspeccionados. Juan Bernardo Fuentes está señalado porque es el tío de uno de los principales detenidos, Taiset Fuentes, hasta hace poco director general de ganadería del Gobierno de Canarias. En total hay 12 detenidos, llamativo también el arresto de un general de la Guardia Civil jubilado, Francisco Espinosa Navas, detenido por pertenencia a esta organización criminal, un agente muy condecorado que de hecho llegó a liderar precisamente el Grupo Europeo contra el crimen organizado en el Sahel. Gracias, Javier Bañuelos. Hora 25. Veníamos hablando de dinero con Esther Palomera, con Pablo Simón y con Carlos Cue. Hoy Más País ha planteado en el Congreso una reforma para acabar con las llamadas Golden Visa, que es un mecanismo que puso en marcha en su día el PP hace ya una década, por el cual los extranjeros que se compren una vivienda en España de más de 500.000 euros automáticamente reciben el permiso de residencia en España. O sea, si tú eres extranjero y eres pobre, a tu país. Si eres extranjero y te puedes comprar un piso de 500.000, firma aquí tu permiso de residencia. Es básicamente esto. Ahora Más País propone terminar con este mecanismo porque, dicen, ha afectado al mercado de la vivienda. Íñigo Errejón, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Aymar? Muy buenas noches. ¿Tienen datos de cuánta gente se ha comprado una casa en España a cambio de recibir el permiso de residencia? Esto está feo, pero tengo datos. Nosotros le hemos preguntado al gobierno, yo le pregunté al gobierno en diciembre, y por estas casualidades de la vida parlamentaria el gobierno solo nos ha contestado hoy que hemos registrado la ley. O sea, nosotros antes de registrar la ley le pedimos al gobierno datos. No nos los dio y tenemos datos de la Unión Europea y datos que ha publicado la prensa. Los datos que habéis publicado vosotros en la cadena SER, que habláis de hasta 100.000 personas. ¿Por qué? Porque 100.000 personas no son que 100.000 personas se compran la casa, es que con uno que se compre la casa, luego puedes ir trayendo a muchos otros más. Esto no tiene nada que ver con el problema de dónde venga la gente, no es un problema, por supuesto, del origen de la gente. Es que la Unión Europea ya nos ha dado varios toques de atención diciendo que esto es un negocio turbio, porque el Estado español no controla ni de dónde viene ese dinero, ni cómo se ha obtenido, ni cuál es la relación a lo que se dedican o qué vida han tenido el resto de familiares que vienen. Es básicamente una especie de atajo clasista que puso en marcha el gobierno de Rajoy en el 2013, creo, en un momento muy duro de la crisis, no para que venga gente que venga a invertir. Habrá gente que diga, bueno, pues mira, si viene gente con mucho dinero, creará empleo. No. Nosotros no proponemos que a esa se le restrinja ese derecho. Proponemos hacer una modificación de la ley, no por si tú vienes aquí a abrir un negocio, si te vienes exclusivamente a comprar una casa de más de 500.000 euros, como una forma para los multimillonarios de conseguir un permiso de residencia, que ¿qué produce? Que a los que viven alrededor se produce una especie de cadena inflacionaria. O sea, las casas de las zonas donde van llegando millonarios que a lo mejor ni viven en esas casas, pues van experimentando una subida de precios, que es uno de los principales problemas que tenemos en España, el del acceso a la vivienda. O sea, si no se hace ningún control de dónde proviene ese dinero gracias al cual a esta persona le damos el permiso de residencia, puede llegar a darse el caso de que se haya estado blanqueando un dinero que se trae conseguido ilegalmente en el extranjero, se trae a España, te compras una casa con él y nadie ve de dónde sale ese dinero y te llevas el permiso de residencia. Bueno, yo creo que, en fin, creo que todo el mundo sabe que hay zonas de España que se están convirtiendo prácticamente en colonias para atraer a gente que no quiere demostrar nada ni que le puedan probar nada. Aquí hay dos problemas. Uno, el Estado no lo comprueba. Esto es fuerte. Yo esto lo he tenido que volver a leer. El Estado no comprueba el origen de los fondos. Deja que eso lo hagan los bancos o las promotoras o las inmobiliarias, pero el Estado no comprueba de dónde te vienes tú con 1.000.000 euros en una maleta, ¿no? Y en segundo lugar, después de que alguien se lo haya comprado, el resto de la familia no sufre no tiene ninguna comprobación. Aquí sorprende, ¿verdad?, la diferencia entre trabajadores extranjeros que vienen a España a cotizar, a trabajar y a esforzarse, que tienen que pasar un rosario de dificultades enormes. O
sorprende las dificultades que tienen esos con, pues otra vez, la ley del embudo. Lo fácil que lo tienen algunos señores, es que esto parece mentira decirlo, pero es que es casi como de un país colonial. Algunos señores que vienen y nadie les comprueba de dónde proviene ese dinero, con el que uno llega y dice, quiero permiso de residencia, 1 millón de euros. Y eso afecta a todos los residentes en la zona, que hay sitios donde los precios se están disparando. Y hemos registrado hoy una proposición de ley muy sencilla para eliminar esta especie de, digamos, ventaja clasista que se les otorga a algunos, que creemos que es mala para la transparencia, que es mala para la lucha contra la corrupción y que es mala para contener el precio de la vivienda. ¿Han tenido algún contacto ya con los distintos partidos para ver si hay agua en esta piscina, si van a tener los apoyos suficientes? Bueno, ya te digo que intentamos tener contactos con el gobierno y aquí se ha producido esta, llamémosle casualidad, ¿no? Que desde diciembre no nos contestó y hoy de repente nos han contestado, pero es y al resto de partidos se lo propondremos en cuanto estemos, digamos, en cuanto nos entre en cupo, pues defenderemos esta proposición de ley. Insisto que es muy sencilla, no hay que hacer una gran arquitectura financiera. De hecho, esto en muchos sitios no pasa. La Unión Europea nos ha llamado la atención, creo que a nosotros, a Grecia, a Portugal y a Malta, ¿no? Pasa en muy pocos sitios y es un tipo de reforma que se hizo que yo creo que ni a España le ha venido bien, ni a los residentes en esas zonas le ha venido bien, ni a la imagen de nuestro país. Y antes, perdóname, pero antes justo antes de que conectarais conmigo, os estaba escuchando hablar del escándalo con el sueldo de Garamendi, del presidente de la patronal, ¿no? Que hay que recordar que es un sueldo fundamentalmente pagado con dinero público, casi el 70% de lo que recibe con lo que se financia la patronal es dinero público. Y es que en España, desde hace demasiado tiempo, estamos acostumbrados a que haya como dos normas. Subir el salario mínimo a 1.080 euros, malo para la economía. Que este señor se lo suba un 9% hasta 400.000 euros, eso debe ser que eso sí que es bueno para la economía. Y con esto pasa lo mismo, que vienes a España a trabajar y a esforzarte, un rosario de dificultades para obtener el permiso de residencia. ¿Que vienes con 1 millón de euros de dudosa procedencia no a invertir sino a comprarte una casa? Bueno, pues nada, todas las garantías. Pues se trata simplemente como de equilibrar la balanza, ¿no? Íñigo Errejón, líder de Más País, gracias por atender la llamada de Hora 25. Buenas noches. A vosotros, muy buenas noches. ¿Qué opináis de esta propuesta de eliminación de las Golden Visa, Pablo? Yo creo que es buena idea. Porque... Bueno, pues a mí... perdón. Dame un segundo, Simón, y después voy a Palomera. No, sí, bueno, vale. No, a ver, esto se puso en marcha en 2013 durante la época Rajoy, en la que, fíjate, incluso yo estando en contra de partida, puedo entender hasta la lógica que tenía detrás en un contexto en el que era muy difícil colocar stock inmobiliario y tú querías deshacerte de él a toda rapidez con los terribles efectos que eso luego ha generado con la falta de vivienda en alquiler, ¿no? Pero yo sí que creo que sería una medida razonable suprimirla, y lo digo porque no solo está el tema del blanqueo y del potencial amenaza de corrupción, sino que además esto evidentemente tensiona el incremento de los precios de la vivienda, sobre todo en zonas muy concretas. Estoy pensando en las zonas, estoy pensando mucho en Marbella, en Málaga, en Madrid, en sitios concretos en los que se sabe que ha venido comunidades enormemente ricas, muchas veces también de América Latina, y que han generado dinámicas de incremento de los precios masivo. Palomera. No, como ha dicho Íñigo Errejón, es una propuesta muy sencilla y bastante sensata, porque lo que propone es mantener esas llamadas Golden Visa para aquellos que vengan a España con proyectos empresariales y el compromiso de la creación de empleo, no porque suelten 500.000 euros para comprar una vivienda e incrementar el patrimonio inmobiliario. Es verdad que la Unión Europea dio un toque de atención a varios países, entre ellos España, y también hubo un informe de Transparencia Internacional en esta misma línea, en lo que decía que España se convertía con esta fórmula en un país fácil para el blanqueo de capitales, aparte de ya lo dicho anteriormente, que disparaba el precio de la vivienda. Y luego hay una cuestión que tampoco tiene que ser menor, y es lo de establecer unos plazos simplificados de tramitación para estas personas que vienen con dinero para comprar vivienda, mientras hay una diferencia inaceptable para aquellos que no tienen medios y quieren obtener la residencia, ¿no? A mí me parece que es bastante sensata y que además es muy fácil de ejecutar. No creo que haya en el arco parlamentario alguien que pueda oponerse a una propuesta como esta. Yo creo que cualquier persona que haya buscado
piso en Madrid recientemente y hable con inmobiliarias y se mueva un poco en ese mundo, le habrán dicho inmediatamente que uno de los problemas, evidentemente, de los pisos caros, probablemente no de los pisos baratos en los barrios de los alrededores, pero en el centro de Madrid, los pisos caros, evidentemente la presión al alza tiene mucho que ver. Hay muchos factores, pero uno de los factores es el dinero de millonarios latinoamericanos que lo están colocando sistemáticamente, como además se ha convertido en un lugar de refugio de fortunas, muchas de ellas fortunas opacas, por supuesto, pero otras no necesariamente opacas, sino que en fin, cuando tú tienes, cuando tienes en Argentina una inflación del 100% o en países como Brasil, de repente ha habido momentos de volatilidad, o en fin, Venezuela, ¿no?, que es la mayor volatilidad del planeta, una inflación descomunal, pues las grandes fortunas de estos países buscan refugio en Madrid, antes lo hacían en Miami, en fin, es bastante frecuente y es evidentemente presiona, o sea, lo hablamos el otro día. Canadá por algo ha decidido limitar o incluso prohibir que los extranjeros compren vivienda de forma masiva, pero porque es que los números es que cualquiera que sepa de vivienda, insisto, basta preguntar a cualquier inmobiliaria de Madrid, uno de los que trabajan con esto, uno de los efectos que está teniendo, efectivamente, mucho dinero fresco, dinero fácil, evidentemente presionan al ciudadano madrileño o en fin, o de cualquier país, pero que lleva muchos años viviendo en Madrid, que le cuesta muchísimo acumular ese dinero que se tiene que hipotecar a 40 años, pues no puede competir con un señor que aparece y en una tarde ha comprado la casa y chao. Es que mira, podemos discutir a propósito de si, por ejemplo, establecer topes al alquiler tiene efectos positivos o no, y hay muchísima literatura y muchísima discusión, pero lo que hay acuerdo total es que hay dos factores, en concreto el alquiler residencial y del otro lado la compra de residencia por parte de extranjeros, que genera un efecto clarísimo sobre los incrementos de precios. Bueno, pues a lo mejor... Y ahora que son muy fáciles de corregir legalmente. Eso es a lo que voy. Que es curioso, ¿no?, que todo el empantanamiento que hay a propósito de la Ley Nacional de Vivienda justamente va a esos flecos en los que hay desacuerdo, pero hay muchísimas otras medidas que sabemos que serían fáciles de implementar y que tendrían acuerdo y efectos directos y que, sin embargo, duermen el sueño de los justos. Bueno, hablando de flecos en los que hay desacuerdo, hoy en el Congreso, esta noche, se ha aprobado el primer paso para tramitar una proposición de ley de Unidas Podemos para darles la nacionalidad española por carta de naturaleza a los saharauis nacidos antes del 76 y a sus descendientes de primera generación. Lo llamativo de esto no es tanto que se haya aprobado, sino que se ha aprobado el primer paso de esta propuesta, una propuesta de Unidas Podemos, con el voto en contra del PSOE y gracias al voto del PP. Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Sí, el PSOE se ha quedado solo en su rechazo de la iniciativa de Unidas Podemos para atender una de las demandas históricas del pueblo saharaui. Así que la proposición de ley de los morados para otorgarle la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes del 76 ha salido adelante gracias a los votos del PP. Sí, 168, no 118, abstenciones 53. En consecuencia, se toma en consideración la proposición. Una votación en la que incluso Vox se ha abstenido y que deja una foto del PSOE votando en solitario contra una iniciativa de sus socios de gobierno en plena crisis por el sí es sí. El motivo, según han explicado, es que la iniciativa no está bien planteada. Sergio Gutiérrez. Aun estando de acuerdo con el objetivo político que se busca, no estamos de acuerdo con el procedimiento establecido, pero tampoco estamos de acuerdo en algunas cuestiones técnicas. El PSOE ha pedido no usar el debate como arma arrojadiza, pero todos los grupos de izquierda a derecha han aprovechado para volver a reprocharle al Gobierno su giro sobre el Sáhara de hace un año. El único que ha evitado entrar en el tema ha sido precisamente el portavoz de Unidas Podemos, Enrique Santiago, aunque sí ha vuelto a dejar clara la postura de su grupo en este asunto. Nuestra prioridad política es el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y haremos todo lo posible para que se cumpla este mandato. La iniciativa sigue ahora su tramitación en la Cámara tras reabrir otro de los debates que más tensiones han generado dentro de la coalición en el último año. Que no ha sido el último, que no ha sido el único. El gran debate que está generando tensiones dentro de la coalición, la reforma de la ley del solo sí es sí, ha tenido hoy un capítulo más. Podemos, Esquerra y Bildu han impedido los planes del PSOE para acelerar la tramitación de esta reforma de la ley. Así que todo apunta a que la toma en consideración de esta reforma se va a producir en vísperas del 8 de marzo, Día de la Mujer. David Junquera, buenas noches. Buenas noches. Manda a parar la vicepresidenta. Acuerdo, acuerdo y, por supuesto, discreción, discreción y discreción. Pero en su partido no parecen muy por la labor. Una decisión del PSOE de traer unilateralmente una proposición de ley que vuelve al Código Penal de la manada.
Reclama también que la negociación deje de ser cosa exclusiva del Gobierno. Dejemos trabajar a los grupos parlamentarios que tienen oficio. Pero esos grupos tampoco compran acelerar la reforma dejando aparcada en la cuneta a Irene Montero. Esto dicen Más País, Bildu y Esquerra. El Gobierno tiene que traer una propuesta de reforma de ley como gobierno. Es necesario que el Ministerio de Igualdad esté en esa ley. Si la ministra de Igualdad, esta ley no puede tirar hacia adelante, porque sería extraterrestre. De planetas diferentes parecen provenir en este momento los dos partidos de la coalición que siguen a la gresca para disfrute del PP. Están pensando única y exclusivamente en lo que les interesa políticamente, a unos y a otros. Y es el momento de la responsabilidad. La propuesta de los socialistas es clara y nítida. Está aquí presentada aquí en el Congreso. Por lo tanto, en vez de hablar tanto, vamos a ver si hablamos de propuestas y vemos si avanzamos o no. Ni adelante ni atrás, el PSOE queda atascado y no podrá tener lista la reforma de la ley del solo sí es sí antes de que se acerque el 8M. Es muy llamativo que el pulso entre los dos partidos del Gobierno esté llegando incluso al regateo en el calendario parlamentario. Palomera. Bueno, los plazos reglamentarios, en realidad, a tenor de cuando se presentó la iniciativa y cuando registró la petición de urgencia el Partido Socialista, establecían que era el 7 de marzo cuando el Pleno tenía que tomar en consideración esta iniciativa, que es finalmente cuando se va a debatir la reforma. Bien, es verdad que en los últimos días el Partido Socialista intentó pisar el acelerador. Como hoy lo aprobaba la mesa, lo que aprueba la mesa hoy no se publica hasta mañana en el boletín de las Cortes. Por lo tanto, la Junta de Portavoces no lo podía abordar hoy si no era con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios, unanimidad que no ha existido. Pero es verdad que, tanto por lo que habéis comentado de la iniciativa de la nacionalidad sobre los saharauis que se ha debatido esta tarde en el Congreso, como por este episodio en la mesa y en la Junta de Portavoces de esta mañana, creo que nos vamos a tener que acostumbrar más de lo que nos gustaría a este tipo de episodios que acaben con una foto de división entre socios de la coalición. También quiero decir que esto de la nacionalidad de los saharauis me sorprende que el Partido Popular haya votado a favor de ello, siendo una iniciativa de Unidas Podemos. No es que me sorprenda, es que creo que si no hubiera sido porque el giro respecto al Sáhara no fue suficientemente explicado ni dentro ni fuera de sede parlamentaria por el Gobierno, el Partido Popular jamás se hubiera ocupado de la nacionalidad de los saharauis y ha visto una ocasión perfecta para abrir una nueva brecha entre los socios de la coalición. En resumen, creo que lo que queda de legislatura, que no es mucho, porque después de mayo prácticamente quedarán mes y medio a la vuelta del verano de actividad parlamentaria, vamos a tener más de un episodio de estos. La tensión va a ir en aumento, cada uno de los partidos que conforman la coalición va a pretender sacar un perfil propio de cara a esas elecciones municipales y autonómicas y luego a las generales, y vamos a tener que contar muchas fracturas entre los socios de la coalición de aquí a diciembre. Sí, no, evidentemente creo que lo que está pasando estos días ya demuestra que es algo más que la ley del solo sí es sí. El tono, la insistencia en el tono, en volver a hablar del código de la manada una semana después y demás, es evidente que lo que está encima de la mesa es un pulso. Es evidente que hay algo más que solo una discusión técnica. Ya Irene Montero está diciendo el debate no es técnico, el debate es político. Hay una cuestión de fondo, evidentemente, de un pulso ahí que claramente Irene Montero está manteniendo con el sector socialista, y que yo creo que de las palabras de hoy de Yolanda Díaz se deduce muy claramente que ya no está muy por la labor de mantener ese pulso, porque insiste en acuerdo. Yo estoy de acuerdo con Palomera en que necesariamente, ya lo habíamos dicho, que en el año electoral era lógico que hubiera tensiones y demás, pero también a la vez, cuando hablas, en fin, con la gente también del entorno de Sánchez y demás, parece evidente, y yo creo que Sánchez lo repite una y otra vez, parece evidente que tanto como para llegar a la ruptura no tiene ningún sentido, y de hecho yo creo que estas corren el riesgo, cuando empiezan a pelear por según qué temas, corren el riesgo de pasarse de frenada, porque hay muchísima gente de izquierdas que no entiende estas guerras, y hay muchísima gente de izquierdas que ha apostado por la coalición, que la defiende, que quiere que salga bien, que se pone muy nerviosa cuando el asunto central de hoy, por ejemplo, que es un día, tú has empezado, arrancó el programa con el salario mínimo, que es un acuerdo de coalición, que por cierto ha sido difícil llegar a ese acuerdo de coalición, hubo mucha discusión interna para llegar a los 1.080 euros, de hecho han llegado en febrero, no en diciembre, que es cuando tendría
tendrían que llegar normalmente. El salario mínimo se sube el 31 de diciembre. Bueno, pues ha llegado febrero, ¿por qué? Porque ha costado muchísimo negociarlo internamente, se ha discutido mucho de forma discreta, pero se ha discutido muchísimo, como se han discutido todas las subidas de salario mínimo. Y sin embargo se ha llegado a un acuerdo. El día que tendría que reivindicarse ese acuerdo, el día que tendría que hablarse del salario mínimo, pues hoy buena parte de la agenda política se la ha llevado todo el lío de cuándo se va a votar, si va a ser el 7 de marzo, si es el código de la manada, si se vuelve atrás, si Irene Montero está de acuerdo o no está de acuerdo, si hay negociación, si no hay negociación. Pues evidentemente creo que si lo pensaran con un poco de distancia verían que pierden todos, que les desgasta mucho, pero no parecen encontrar la salida. Es que decías, Aimar, de ahí el interés en acelerar la tramitación, ¿no?, por parte del Partido Socialista. No ha sido posible, no solo por Podemos, sino por los otros socios, ¿no? Bueno, pero el resto de aliados. No, solamente una consideración, que decía Irene Montero que el debate es político. Hombre, todo es político, y es todavía mucho más político en tanto en cuanto la propuesta técnica, o las 6 propuestas técnicas que el Ministerio de Igualdad dice haber cruzado con el Ministerio de Justicia, todavía no las conocemos. Igual, si conociéramos alguna de esas propuestas del Ministerio de Igualdad, podríamos tener un debate técnico. Pero sobre todo lo que es político es la erosión que le está generando esto al gobierno, y ampliarla en el tiempo, eso sí que es puramente político. Exacto, porque al final la discusión que va sobre el calendario es que en política el tiempo es todo, es que es lo más relevante. El estar marcando la agenda en torno al debate sobre la ley del sí es sí de aquí hasta el 7M, con además la erosión que esto genera a lo que podríamos llamar el feminismo institucional, es decir, la visión desde el Ministerio de Igualdad asimilado siempre a una discusión a propósito de rebajas de penas, y no toda la agenda feminista que se supone que ha desplegado el gobierno en una gran cantidad de asuntos, hace que esto evidentemente tenga muchísimo impacto. Yo sigo pensando que, aunque existe un desacuerdo genético, porque yo creo que de verdad no vemos las propuestas de Podemos, porque es que Podemos considera que la ley ya es correcta, por lo tanto es muy difícil ya desde ese punto de partida el que pueda haber una convergencia entre han los dicho dos. Que estaban a favor de la reforma y también de elevar las Claro, penas, pero esa es la paradoja, pero que tenían otra propuesta que no conocemos. Claro, pues han llevamos dicho 15 días debatiendo de este asunto. Bueno, han dicho algunos elementos, no tenemos el papel, pero han dicho algunos elementos. O sea, básicamente la discusión de fondo es que el PSOE ha colocado la violencia en el tipo básico y luego todos los demás para justificar el aumento de penas. No, el PSOE la conocemos. Y digo, para comparar, y Podemos lo que está diciendo es que no quiere la violencia ahí, que la quiere como agravante. Fundamentalmente la discusión, no si quieres, los detalles. No tenemos el papel, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, pero quiero decir que algún detalle han contado. Claro, o sea, sabemos lo que están discutiendo. Pero ante esa tesitura lo que yo me pregunto es, ¿la oposición en términos de calendario va a conseguir que se haga un perfeccionamiento técnico de la ley, o en el fondo lo que está haciendo no es realmente continuar el agravamiento del desgaste que sufre el gobierno? Es que si uno mira los sondeos, el diciembre que ha pasado el gobierno ha sido un diciembre desastroso desde la perspectiva demoscópica. Se han juntado muchas cosas, es verdad que había malversación, sedición por medio, sin lugar a dudas, pero desde luego esto va a continuar como un martillo pilón, porque incluso el propio Patxi López hoy decía, cuando estaba compareciendo, el que se buscaba esta reforma para cortar la sangría en la rebaja de penas, lo cual es falso. Es decir, no va a generar dicha rebaja de penas, o no va a detener dicha rebaja de penas, porque va a seguir su procedimiento. Aquí la cuestión es si quieren alargar más la discusión sobre esto o no, y yo sé de momento quiénes están todo el rato en antena y quiénes están reaccionando todo el rato, que es básicamente, hoy hemos tenido 2 entrevistas de 2 responsables del Ministerio de Igualdad, hoy directamente, y van al choque. Por lo tanto, hay que entender que esto también tiene un componente de escenificación de la diferencia respecto al PSOE con un interés electoral a la vista, y ya está. Se está enredando el Partido Popular en una pregunta que es si considera como partido, y cada uno de sus portavoces también, si consideran o no que el aborto es un derecho de las mujeres. Esto es algo que Feijóo en su día sí reconoció como tal, pero que al líder del PP no le ha estallado como crisis interna hasta que la semana pasada, y después de que el Tribunal Constitucional avalara la ley de plazos del aborto, él, Feijóo, dijo eso de que en términos generales le parecía una ley correcta. Esto lo dice el líder actual de un partido que en su día recurrió esta ley. Viendo las críticas que le estaba generando el asumir esta ley, bueno, tampoco le quedaba mucho más porque el Constitucional ya había dicho lo que había dicho, pero viendo las críticas que esto le estaba generando, el lunes el portavoz del partido, Borja Semper, dijo que consideremos como partido que la ley es correcta no quiere decir que consideremos que el aborto es un derecho de la mujer. Claro, a partir de ahí la pregunta es la que le han hecho hoy a Feijóo. ¿El aborto es un derecho de la mujer? Mañana tengo una rueda de prensa, otra más, y le volveré a contestar
sobre ese asunto y sobre el que usted quiera. Así que mañana sabremos si Feijóo considera que el aborto es o no un derecho de la mujer, como él dijo en su día. Vox ha encontrado aquí una beta maravillosa para erosionar al Partido Popular, para seducir a su electorado más conservador, hasta el punto de que han registrado en el Congreso una proposición no de ley pidiendo extender a toda España el plan antiabortista que intentaron impulsar en Castilla y León. Ellos saben que esto no tiene ninguna posibilidad de salir adelante, que es un brindis al sol, pero lo hacen para forzar que el PP se posicione en el Congreso, se retrate en la votación, dicen. Mariela Rubio. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Sí, en mitad de la división interna en el PP, Vox ha visto espacio para morder a su rival por la derecha. La formación de Abascal intenta capitalizar el malestar del ala más dura de los populares y hacerse en definitiva con el sector de los votantes del PP, al que importa y mucho la opinión de la conferencia episcopal. El portavoz de Vox, Espinosa Velos Monteros, planteaba abiertamente su iniciativa parlamentaria antiaborto como un modo de aclarar en el Congreso en qué lado está el PP. El señor Feijóo se felicitaba la semana pasada de haber perdido su recurso al Tribunal Constitucional. Esto es innovador. Hay una serie de partidos que enfocan este tema del aborto como un derecho. Nosotros vamos claros, otros van zigzagueando. En su texto, Vox solicita la derogación del aborto y el impulso al protocolo defendido por su grupo en Castilla y León. Mientras tanto, hoy todos los portavoces populares han evitado contestar a la pregunta directa de si el PP considera el aborto como un derecho. Así preguntaban a Cuca Gamarra y al alcalde de la capital, Martínez Almeida. Para el Partido Popular, ¿el aborto es o no un derecho? El aborto realmente es un fracaso, no es un drama. ¿El aborto es un derecho? En el Partido Popular hay muchísimas sensibilidades. ¿El aborto es un derecho? Mire, antes de hablar del aborto, a mí lo que me gusta hablar es de políticas de provida y fomento de la maternidad. Es un derecho no, porque Feijóo dijo que sí, ayer Semper que no es eso. La postura, mi partido la ha dejado ya clara. En Génova quieren cerrar cuanto antes este asunto profundamente divisivo en la derecha y que preocupa particularmente en algunos territorios de cara a municipales y autonómicas. Es muy interesante porque el PP lleva enfrascado en este asunto, o en el debate homosexual, de la ley homosexual en su día, del matrimonio homosexual, en fin. El problema del PP es que antes no tenía rival. Y entonces yo recuerdo perfectamente la dimisión de Alberto Ruiz Gallardón precisamente por el tema del aborto, porque Rajoy, por motivos puramente electorales, con encuestas de Arriola encima de la mesa, determinó que la ley del aborto que estaba preparando Gallardón, que era una ley dura, regresiva, no iba a salir adelante porque le corría un riesgo electoral, sobre todo entre la población más joven. En ese momento el PP pudo hacer eso y disimular, digamos, hacer que pase el tiempo y hacer como ya han hecho las ruedas de prensa, en fin, dejar este tema no es la prioridad, hay que hablar de economía, yo me acuerdo de aquella época, pero claro, no tenía un rival. Ahora el PP tiene un rival muy potente que además, para desconcierto del PP, yo hablando con dirigentes del PP estos días, están absolutamente desconcertados de la resistencia de Vox, porque hubo un momento, sobre todo cuando Vox pinchona en las elecciones andaluzas, con el nuevo liderazgo de Feijóo y demás, que el PP pensó, se acabó, Vox va a empezar en caída libre y para las Navidades o para ahora que estamos en febrero ya lo tenemos totalmente desbandado, y no ha pasado eso, por lo menos las encuestas no detectan eso. Vox no está como estaba probablemente en noviembre de 2019, está un poco por debajo, pero no se está desplomando, y el PP está muy inquieto con que Vox pueda coger 2 o 3 temas bandera y hacerle daño, y el aborto es uno de ellos. Por eso ayer Borja Semper pues intenta navegar diciendo no es un derecho, pero sí estamos de acuerdo con la ley que dijo el otro día su líder, pero no es un derecho, y su líder mañana va a dar una rueda de prensa que yo creo que va a ser monográfica, casi aunque intentará que no sea así, creo que será monográfica, donde va a fijar posición y, en fin, no creo que diga que es un derecho, porque creo que ahí tiene un montón de problemas con un sector del PP importante y sobre todo con su rival en Vox. De hecho, fijaos que las encuestas, además este marco es bastante perdedor porque el 80% de los españoles está de acuerdo con la ley de plazos, es decir... Pero justo en el otro 20% es donde se produce la batalla. Ahí es a donde quería entrar, ¿no? Porque en el fondo supongo que Vox está mirando el anclaje, porque ya creo que Vox está en una lógica de resistencia, ¿no? De sorpaso. Esto se nota mucho en cuáles son las banderas que ellos cogen para seguir anclados en el 15% de los apoyos que tiene ahora. Y más allá de la influencia de sectores duros dentro del PP, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, más allá de que ellos ahora son evidentemente cautivos de las decisiones que tomaron en el pasado y de los recursos que se hicieron en su momento, yo creo que inadecuadamente, y es que la principal oposición, si os acordáis del debate que hubo sobre la ley del aborto en aquel momento, cuando le estaba impulsando el gobierno Zapatero, tenía sobre todo que ver con la edad del aborto. Acordaos que la discusión era sobre si se tenía que realizar desde la edad médica que comienza a los 16 años
o desde los 18, y resulta llamativo que el PP... Sí, lo que ocurre es que la reforma, el anteproyecto que presentó Gallardón fue mucho más. Fue mucho más allá. Sí, claro, pero no te estoy hablando de eso, sino de la que genera el recurso, que es la ley de Zapatero. Quiero decir que me llama la atención que el Partido Popular haya entrado directamente en esto, y yo entiendo porque el propio Feijóo lo que quería era pasar página, es decir, olvidémonos ya de este recurso, es un derecho reconocido, es una ley correcta y ya está, pero no esperaba efectivamente ni la reacción de sus sectores más duros, ni el hecho de que Vox va a continuar con este tipo de temas, porque hay un votante todavía católico, todavía en posiciones de derecha más dura en términos sociales, que desde luego es a por el que va y en el que se va a especializar Vox, porque sabe que en gestión y en economía no tiene perfiles para competir con el PP, pero en temas de guerras culturales, por llamarlo de alguna manera, sí, desde luego. Palomera. No, yo añadiría un factor más a la competencia con Vox y a la disposición de Vox a morder con este asunto, porque sabe las contradicciones y el debate interno que genera esto en las distintas sensibilidades del Partido Popular, ese alma reaccionaria que tiene el Partido Popular y que Feijóo probablemente en un momento dulce para su liderazgo no pensaba que iba a ser una voz contundente que se opusiera al tibio paso que ha dado el Partido Popular. Y luego hay una relación tóxica con la Iglesia Católica que mantienen todavía en el seno del Partido Popular. Recordad que cuando se produjo el debate con motivo de la reforma que aprobó la ley de plazos, que sustituía la ley de supuestos en el año 2009, no solamente hubo manifestaciones en contra de la reforma encabezadas por los obispos españoles, sino que la Conferencia Episcopal amenazó con la excomunión de aquellos políticos de la derecha que votaran a favor. Y esto todavía pesa en un sector del Partido Popular. Y más allá de eso, yo creo que siempre han tenido una relación oblicua con esto del derecho al aborto, en general con todo tipo de avances sociales. Pero si se trata de reconocimiento de derechos que tiene que ver con la mujer, mucho más. Yo recuerdo también en aquel debate que se libró con motivo de la reforma de Zapatero, que María Dolores de Cospedal invocaba el consenso de la transición y de la ley del 85, cuando, primero, la ley no fue del 85, sino del 83, que fue paralizada por un recurso de entonces Alianza Popular. Y en el 85 se afrontan las modificaciones que apuntaba el Tribunal Constitucional y se aprueba definitivamente con el voto en contra del partido de la Alianza Popular entonces, y no solo de Alianza Popular, es decir, de parte de la minoría catalana, del Partido Nacionalista Vasco y de otros grupos políticos. Pero claro, invocar el consenso de la transición, que es como un mito y un ítem que el Partido Popular utiliza permanentemente cuando ellos se opusieron y desde entonces se han opuesto a todo tipo de reformas y avances, en fin, pues no deja de ser un poco sonrojante. Solo dos cosas muy rápidas. Primera, además yo creo que esto no es ganador para el PP, porque quiero recordar que dentro de los partidos de la derecha sigue siendo el que tiene el voto más feminizado y por lo tanto ahí hay una resistencia respecto a cómo puede reaccionar esa votante, desde luego que sigue hoy anclada en el PP, pero que ese tipo de temas puede desmovilizarla. Y segundo, Esther, me ha recordado una anécdota cuando hablabas de la excomunión a propósito de la ley del aborto, porque yo estuve físicamente en una parroquia en la que el sacerdote no amenazó directamente a una diputada socialista de excomunión desde el altar. ¿En serio? Estuve físicamente allí. O sea, doy fe que eso ocurrió en aquella época, claro, yo era más pequeño. ¿Y cómo se resolvió aquello? Pues con mucha vergüenza con para la excomunión. Todos. Con mucha vergüenza para todos. Con el sonrojo. Pero bueno, quiero decir que esto ha pasado. ¿Pero la diputada socialista se quedó allí? Obviamente. Dios mío. Bueno, a ver, una cosa más. Quiero traer a la mesa de Hora 20. Joder, me has dejado. Hoy hemos conocido que casi por accidente, estos científicos se han quedado también como yo, así. Casi por accidente, la ciencia ha dado el primer paso para conseguir la píldora anticonceptiva masculina. Que no sean las mujeres quienes se las tengan que tomar, o no solo, sino también los hombres que puedan hacerlo. Todavía queda un trecho enorme para que esto llegue a los humanos. De momento se ha conseguido solo con éxito en ratones, pero es algo a lo que la ciencia va a tener que llegar en algún momento. Javier Gregori. El secreto está en una proteína llamada SAC, y de forma casual este equipo de científicos de Estados Unidos, de la prestigiosa Universidad de Cornell, ha descubierto que mientras trabajaban para tratar una enfermedad en los ojos, que los ratones a los que se les administró un fármaco que inactivaba precisamente la proteína SAC, producían espermatozoides, pero estos no se movían durante unas 3 horas. Además, bastaba con una sola dosis de este inhibidor.
Este fármaco todavía está en fase experimental, solo se ha probado de momento en estos pequeños animales de laboratorio, pero según estos investigadores, y lo publican en la revista Nature, este descubrimiento demuestra que sería posible en el futuro obtener una píldora anticonceptiva para hombres. Sin embargo, la seguridad de este nuevo fármaco anticonceptivo masculino todavía no ha sido probada en humanos y tampoco sus posibles efectos secundarios. Lo he dicho, que queda todavía muchísimo camino científico para recorrer hasta llegar a la píldora anticonceptiva masculina, que es un horizonte ineludible, aunque, por lo que hemos escuchado hoy en la calle, las mujeres tienen más prisa que los hombres porque llegue esta píldora anticonceptiva masculina. Fran Rodríguez. La postura en la calle respecto al uso de la píldora anticonceptiva que depende del motivo por el cual te lo tomes. Se ve con buenos ojos en casos como... En mi caso, yo me las tomo para regular la regla porque al tener ovarios poliquísticos, igual estás 3 meses con la regla, 6 meses sin la regla. O situaciones como... En mi caso personal sí que la tuve que tomar porque tuve pubertad precoz y tenía que regular la testosterona. Pero en líneas generales... Es verdad que la asumimos porque yo personalmente la utilizo, pero sí es verdad que me parece injusto. Injusto porque, claro, son solo unas píldoras, sí, pero... Luego tienes el prospecto y te puedes tapar con el prospecto de todos los efectos secundarios que hay. Entonces lo veo bastante desnivelado. Y a los efectos secundarios demostrados como jaquecas, náuseas o cambios en el humor hay que añadir que... A nivel social y general, la actitud es que se da por hecho que nosotras tenemos que tomarlo con todas las contraindicaciones y las movidas que te pueden pasar al tomarla. Porque si no tomas anticonceptivos o propones a tu pareja que sea él quien utilice métodos anticonceptivos... Es un drama. Pero es que tampoco se dan cuenta mucha gente que nosotras llevamos tomando la píldora toda la vida y se da por hecho. La dinámica socialmente aceptada de que las mujeres tengan que tomar píldoras anticonceptivas para no quedar embarazada se ve como... una de las otras cosas que salpica en el día a día el machismo, ¿sabes? Aunque como en todo hay debate. A mí me parece siempre por el toma de decisión. O sea, al final, si pasa algo, lo vas a llevar tú también. Entonces, realmente, machismo como tal... no lo veo, al final. En la calle se ve bien que se utilice la píldora si es con un fin médico, pero incluso ahí existe debate. Cuando vas a una consulta y hay un cambio, por lo que sea, ¿no? Hormonal, etcétera, directamente te mandan las pastillas. Dolores de regla, pastillas, endometriosis, pastillas. O sea, el mundo de la ginecología parece que esté hecho por hombres. Porque aunque se use por necesidad médica, los efectos secundarios siguen estando ahí. 11:17, 10:17 en Canarias. Lorena Verdún, sexóloga, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Lorena? Pues estoy muy bien, encantada de hablar contigo. Es la primera vez, creo que hablamos, ¿no? Sí, es la primera vez. Y a mí esto de estar a las 11 y pico de la noche escuchándote en la radio, para mí es un viaje brutal a mi adolescencia, he de decirte. Toma ya, claro, en 40 principales Claro. a estas horas estábamos en pleno apogeo, claro que sí. Eso es. Oye, Lorena, ¿cómo ha condicionado y cómo condiciona las relaciones sexoafectivas que sean las mujeres las que se tienen que tomar la píldora, ponerse el anillo, ponerse el DIU, ponerse el parche, métodos que sí que necesitan una planificación y que tienen efectos secundarios a diferencia del condón? Sí, bueno, a ver, ¿cómo condiciona? Yo creo que tampoco es que condicione tanto, o sea, nosotros nos hemos educado de esta forma y estamos hablando de la píldora que fue revolucionaria en su momento y que es un gran método anticonceptivo, buenísimo. Si hubiese sido fácil crear la píldora masculina, ya se hubiese creado. De hecho, gracias a los avances tecnológicos, pues quizá la tengamos en un futuro, pero se veía muy complicado paralizar tantos espermatozoides, ¿no? Pero no ha sido una cuestión de machismo o de no querer que los hombres tengan eso al alcance, ni muchísimo menos. Es que ha sido y está siendo muy complicado. De hecho, que en el siglo XXI todavía no tengamos una píldora masculina, pues significa que la cosa no es fácil, ¿no? ¿Qué te ha llamado la atención de las voces que hemos escuchado ahora en este reportaje de Fran Rodríguez? Me llama la atención lo de injusticia, ¿sabes? Que las mujeres tengamos que tomar esto es una injusticia. Bueno, y también me ha llamado la atención cuando han dicho que los médicos siempre echan mano de esto para curar determinadas cuestiones, ¿no? Yo creo que la píldora anticonceptiva es un medicamento que ha sido maravilloso y que es buenísimo y que los médicos lo recetan porque es necesario, ¿no? Es verdad que tiene muchos efectos secundarios o algunos efectos secundarios que pueden ser no deseados, ¿no? Pero eso como cualquier medicamento, ¿no? Pero bueno, es maravilloso, ¿no? Tenemos esta posibilidad y luego tenemos otras muchas compartidas. Pues el preservativo, por supuesto, responsabilidad de los dos, ya lo sabemos, ¿no? Y en el caso de los hombres, pues la vasectomía. Las mujeres tenemos más cositas,
pero bueno, los hombres también tienen que responsabilizarse del tema del condón, por supuesto. Lorena, si mañana inventaran, la píldora anticonceptiva masculina, ¿los hombres asumirían el tomarse esa píldora como algo propio, como algo que les correspondería tanto a ellos como a ellas? Pues chico, yo creo que un poquito ya sí, ¿no? Yo creo que ya estamos cambiando, sobre todo porque las mujeres os medio, no obligaríamos, ¿no? Pero os diríamos, oye, que esto es de dos, ¿no? Que la sexualidad ya no se entiende como hace un montonazo de años cuando yo estaba haciendo el programa en la radio, ¿no? Ahora entendemos muchísima más igualdad, sabemos que tenemos que compartir la responsabilidad, eso está clarísimo, y yo creo que, bueno, a lo mejor pues costaría un poquito en un primer momento, pero nosotras mismas también estaríamos ahí para decir, chico, tenemos que compartir esto, ¿no? Y sobre todo llegar a un acuerdo, ¿qué hacemos? ¿No? Cualquiera de los dos puede hacerlo. Si un hombre se hace la vasectomía, también es una decisión de dos, ¿no? Lorena, en esta semana de la radio que estamos viviendo, ¿sí? ¿Qué fue aquel programa de los 40 principales? ¿Cómo revolucionó a España? ¿Te acuerdas de cómo fue aquello? Bueno, claro que te acuerdas. ¿Cómo lo viviste tú? Tendríamos, Aimar, que tener una charla de mucho rato para contar anécdotas de ese momento, pero revolucionó absolutamente. Empezamos muy piano con miedecillo, ¿no? Porque sí, a ver cómo se va a reaccionar, qué va a pasar, y fue un subidón inmediato, ¿no? Porque también había muchísima necesidad de educación sexual y hoy la sigue habiendo. O sea, no te vayas a pensar que es que estamos que ya nos hemos librado de esto. No, todo lo contrario, hay que educar constantemente y muchísimo. Pero fue un bombazo porque se hablaba de sexualidad de una manera muy abierta y sin tapujos y bueno, y que teníamos muchas dudas también, ¿no? En tu casa también, o en la mía, me acuerdo perfectamente. En tu casa o en la mía. Sí, en tu casa o en la mía. Y nos pilló también el momento, recordemos, de la salida del armario de la homosexualidad en España. De una manera, empezó a brotar de una manera muy poderosa y nos pilló justo en ese momento. Entonces fue un momento como muy brillante, ¿no? para el tema. Pero insisto, necesitamos seguir, en la pelea. Oye, Lorena, te tienes que venir un día, unas 9:30, en hora 25, y hablamos tranquilamente. ¿Te parece? Eso. Y te cuento unas cuantas anécdotas que tengo buenas. ¡Guau, sí, por favor! Mira, tengo aquí a Pablo Simón que me dice, yo también lo he escuchado. Sí. Pablo, sí. Oye, gracias, bueno, directamente. Sabes que ahora la gente joven no me conoce tanto, ¿no? Pero, sin embargo, gente de nuestra edad, un poquito menores que yo, me paran mucho por la calle y me dicen, muchas gracias, porque yo te escuchaba a escondidas. Y digo, claro, es que la gente se ponía los auriculares y me escuchaba a escondidas. También te digo que nosotros hacíamos comentario de texto luego, los amigos. ¿Ah, sí? Hombre, a la mañana siguiente. Había que discutir después las innovaciones que nos presentabas. Hombre, una vez fui a una mujer, un fisio, ¿sí?, que me tuvo 3 horas en la consulta porque estaba muy emocionada porque después de mi programa ella se juntaba con las amigas al día siguiente y hacían como un poco de coloquio del programa y tal, ¿no? Y entonces como que me quiso regalar la sesión, pero me tuvo allí 3 horas y recuerdo que mi chico estaba con el reloj como diciendo, pero ¿qué ha pasado aquí, no? O sea, pensaba que me había ocurrido algo. Y ella seguía y me seguía diciendo, Lorena, es que tal. Bueno, la verdad es que fue muy amable, pero las 3 horas fueron intensas, os lo digo, ¿eh? Oye, te hemos echado la caña, Lorena. Te esperamos en hora 25 un día. Muy bien, encantadísima. Un abrazo muy fuerte. Un beso grande. Fantásticos recuerdos de CUE. Maravilloso, creo que la escuchábamos absolutamente todos y yo creo que es una prueba es lo que decía ella, ¿no? El salto a la modernidad de alguna manera de España también, ¿no? O sea, esa cosa de repente naturalizar absolutamente ese discurso y darse cuenta de que, en fin, de que lo otro era muy antiguo. O sea, de repente descubrir que lo anterior era muy antiguo y esto del preservativo, de la píldora anticonceptiva masculina, pues ojalá y cuanto antes. Punto y 25. Joaquín Estefanía. El fin de la historia. Ayer, en el Día Mundial de la Radio, algunas emisoras reprodujeron trozos de la Guerra de los Mundos, un histórico noticiero de ficción que en el año 1938 fue dirigido por Orson Welles y en el que el planeta Tierra era espiado por extraterrestres. El programa fue tan realista que entonces causó pánico en Nueva York. Coincidiendo con ese recuerdo del poder de la radio, la portavoz de la Casa Blanca declaró ayer: no hay indicios de actividad alienígena o extraterrestre en los objetos aéreos en Estados Unidos y Canadá. Quería asegurarme de que los estadounidenses lo supieran.
Se refería a los 3 objetos voladores no identificados derribados por aviones norteamericanos en los últimos días y que Washington atribuye al espionaje chino, mientras Pekín dice que se trata de satélites meteorológicos. Previamente a esa declaración oficial, el jefe del Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica dijo que no había descartado nada sobre el origen de los objetos derribados. Lo que faltaba, después de una gran recesión, de una pandemia temible y destructora y de una guerra en territorio europeo que no tiene visos de acabar, ahora llegan ovnis al firmamento. Y decían que era el fin de la historia. Punto y 25. Manu Carreño, hola de nuevo. Hola Aymar, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Con qué vamos esta noche en el larguero? Noticia importante en el larguero. ¿Ah, sí? Sí, ahora la vamos a contar. No me vas a avanzar nada. Ya sabes que no puedo avanzar nada. Me lo prohíbe el contrato. Pero ahora contamos noticia importante, que tiene que ver con una estrella del fútbol. Sigue. Sí, ahora mismo. No, que esto computa como hora 25. Si le das aquí, me computa a mí. Y enseguida estar sentado aquí, donde estoy yo, sentado, yo voy a sentarme donde estás tú en cuanto despidas. Sí. Y aquí va a estar Arturo Coello, que es una de las grandes promesas del pádel español y mundial. ¿Te ha gustado el quiebro que he hecho? Me ha encantado ese girito. Venga, abrimos ya hora 25. Abrimos el larguero con noticia importante. Hasta mañana. Descansen. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.